Una planta que produce distintas reacciones, no únicamente en el organismo, sino también distintas reacciones en la élite política, en la élite social y sobre todo en la opinión pública. Le hablo de la marihuana. Hace unos días fue un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el que puso en la palestra, no solo nacional, sino internacional, el tema de la legalización de la marihuana en México. La realidad es que no se habla de ninguna legalización. Es un fallo que compete únicamente a 4 ciudadanos que han interpuesto un amparo para que ellos mismos puedan cosechar y puedan consumir su propia marihuana. Si usted no es uno de esos 4 ciudadanos, y usted consume marihuana, tendrá que adentrarse al crimen organizado, ir con el dealer de su cártel favorito. Si lo violan, si lo matan, si lo secuestran, si algo le pasa en el proceso, ni modo, tendrá que bancárselo. Y es que el sinsentido de la ley mexicana y de muchas otras en el país y en el mundo, pues nos habla justamente de la permisidad en el consumo, pero la prohibición en cómo obtener esta droga. El día de hoy en Punto Cero hablamos sobre la marihuana, el debate en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Le presentamos un trabajo especial de nuestro compañero José Luis Montenegro. Además, platicamos con uno de esos 4 ciudadanos que hoy día ya pueden sembrar, cosechar y consumir su propia marihuana. Hablamos con Juan Francisco Torres Landa, fundador del Grupo Smart y secretario de México Unido contra la Delincuencia. Todo eso y más hoy en Punto Cero. Mi cuenta de Twitter, @LuisCárdenasMX. Comenzamos. Estamos de la fregada. Si en la emergencia epidemiológica... Creo que eso no me va a caber en la cartera. Pues uno te hizo ganar, pues tú vas a jalar con uno, pues viejo, ¿no? Todo por el cochino dinero. ¿Por qué le tiene tanta admiración a un dictador? Nuestro compañero José Luis Montenegro nos presenta un reportaje especial, las implicaciones del fallo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No hay mota para todos. Vea usted. Una oportunidad para replantear políticas públicas o el incremento al consumo de esta sustancia en el país. ¿Qué representa la marihuana en México? Veamos el siguiente reportaje. Reportajes MBS. En una sentencia histórica, el máximo tribunal del país sentó uno de los precedentes para la legalización de la marihuana en México. Con 4 votos a favor y 1 en contra, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó el pasado 4 de noviembre un amparo promovido por el ministro Arturo Saldívar y la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante, el cual permite la siembra, cultivo y consumo personal de cannabis únicamente para sus 4 integrantes, excluyendo el comercio del estupefaciente. Josefina Ricaño de Nava, Armando Santa Cruz, Pablo Girón y Juan Francisco Torres Landa son los miembros que en 2013 fundaron Smart, un club canábico que pretende reducir los índices delictivos asociados por la guerra contra el narcotráfico. De momento, la sentencia solo beneficia a los 4 quejosos. Sin embargo, se prevé que una lluvia de amparos solicite la inconstitucionalidad de los mismos artículos de la Ley General de Salud que alegó Smart ante la Suprema Corte, lo cual generaría una jurisprudencia obligatoria si se resuelven 4 casos más de manera consecutiva. Algunos de estos recursos legales podrían ser promovidos por Sergio Leiva, secretario nacional de jóvenes del Partido de la Revolución Democrática, quien está organizando a las juventudes de izquierda para promover un amparo en cada entidad del país. Asimismo, el exdiputado federal, Fernando Belauzarán, es uno de los ciudadanos que buscará interponer el mismo recurso de amparo para participar en el combate a la política prohibicionista de las drogas, pues de acuerdo con el abogado Fabián Aguinaco, promotor de dicho recurso, el prohibicionismo del consumo de marihuana está ligado a la imposición de un estándar único de vida saludable, que no es admisible en un estado liberal. Escuchemos lo que dijo en entrevista con Noticias MBS. La política prohibicionista del Estado para consumir marihuana, pues fundamentalmente se basa en un prejuicio sustentado en valoraciones morales, pero no en estudios científicos. El Estado en este sentido me parece que no ha actuado con la debida neutralidad ética. El Estado está advirtiendo que debe tener una postura paternalista. Algunos gobernadores han mostrado su apoyo a la despenalización de la marihuana, entre ellos Francisco Vega de la Madrid, de Baja California, quien aseguró que avalaría el uso del cannabis únicamente con fines médicos. Otros gobernadores como Graco Ramírez, del estado de Morelos, y Aristóteles Sandoval, de Jalisco, se han pronunciado a favor de la legalización. Mientras que los mandatarios que abiertamente no están de acuerdo con que se regule el uso lúdico del estupefaciente son Miguel Márquez, del estado de Guanajuato, Francisco Domínguez, de Querétaro, Jorge Herrera, de Durango, y Jaime Rodríguez, de Nuevo León. En los últimos años, el debate de la legalización de la marihuana ha comprendido muchas agendas,
pero la que más preocupa a la población, sin duda es la de salud pública, y de esta se desprenden muchos cuestionamientos. Por ejemplo, ¿qué tanta evidencia científica hay de que la marihuana pueda generar una adicción a quien la consume? De acuerdo con un estudio elaborado por el Centro Internacional de la Ciencia en la Política de Drogas, la propensión a la adicción de cannabis es menor que la que genera el tabaco, el alcohol o la heroína. En 2011, dicho centro realizó una encuesta a poco más de 7,000 usuarios de marihuana en Estados Unidos, todos mayores de edad. Los datos obtenidos son reveladores, pues aseguran que la probabilidad de vida de volverse adicto a esta sustancia es de casi 9%, mientras que para los usuarios de nicotina es de casi un 70%, usuarios de alcohol 22% y cocaína casi 21%. A pesar de la experiencia internacional, en México el debate sigue dividiendo al sector salud, tal como apunta el doctor Óscar Próspero García, investigador del Laboratorio de Cannabinoides de la Facultad de Medicina de la UNAM, quien considera que el uso lúdico de la marihuana perjudicaría seriamente a la población, especialmente a los jóvenes. Esto fue lo que comentó en entrevista con Noticias MBS. Todos los adolescentes tienen vulnerabilidad, porque su cerebro no ha madurado como para que tome decisiones pensando en las consecuencias de sus actos, ¿verdad? Pero pues también tiene vulnerabilidad para utilizar cualquier tipo de drogas. La encuesta nacional de las adicciones muestra que los muchachos de 12 años ya empiezan a consumir alcohol, tabaco, marihuana y probablemente algunas otras sustancias como inhalables. Actualmente, en México está despenalizado el consumo de marihuana y es legal cargar hasta 5 gramos de cannabis. Sin embargo, la posesión de esta planta ha provocado la criminalización de los usuarios, quienes podrían pasar de 10 a 25 años de prisión si se exceden de dicha cantidad. Según cifras del Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones, al menos el 60% de los presos del país cometieron delitos contra la salud. De estos, el 58% está encarcelado por tráfico de marihuana. Andrés Aguinaco Gómez Montt, impulsor y artífice de la estrategia legal que se promovió en la Suprema Corte, aseguró en entrevista con Noticias MBS que es necesario actuar en contra de la criminalización de la marihuana, la cual ha provocado el encarcelamiento de miles de personas víctimas de la política prohibicionista. Pues mira, necesitamos empezar a sacar a todos los miles de mexicanos que están en la cárcel por posesión simple de marihuana. Los años frustrados de esas personas son inadmisibles en una sociedad de derechos. Necesitamos reincorporarlos a la sociedad. El Congreso tiene que empezar a discutir esto y pues, todos juntos tenemos que empezar a transitar hacia una mejor política de drogas. ¿Qué pasará ahora que el Poder Legislativo ha mostrado interés por debatir el tema de manera más amplia? El reto es mayúsculo, pues según la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, actualmente hay más de 5 millones de consumidores de marihuana en el país, quienes tendrán derecho a ser tratados como enfermos y no como delincuentes. Pero esto sucederá una vez que las autoridades reformen o supriman algunas de las leyes, empezando por las del sector salud. El presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, y los demás consejeros de este organismo han estado a favor de una consulta popular respecto al consumo de marihuana, pero esto ocurrirá una vez que termine el sexenio de Enrique Peña Nieto, es decir, en el 2018. Noticias MBS, José Luis Montenegro. Reportajes MBS. Esto es Punto Cero, hablamos sobre la marihuana en nuestro país, legalización, descriminalización, despenalización, liberación. No le cambie, regresamos. Todos los medios de comunicación hablaban sobre la legalización de la marihuana. Sin embargo, hay muchos matices, hay muchas formas de abordar este tema. Número 1, no se ha legalizado la marihuana. Número 2, más bien se debería de hablar de la despenalización, de la descriminalización, de la liberación de la planta, de la hierba, dicen algunos especialistas. Lo cierto es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana ha otorgado un amparo, al lugar un amparo de la Justicia Federal para que 4 ciudadanos en este país, únicamente 4, puedan cosechar, puedan sembrar su propia marihuana para su propio consumo. El día de hoy, en Punto Cero, me acompaña uno de esos ciudadanos, Juan Francisco Torres Landa, de México Unido contra la Delincuencia y fundador del grupo SMART. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. Gracias por invitarnos. Oye, Juan, a ver, lo primero, te lo digo abiertamente, sin un afán peyorativo ni nada. Tú podrías sembrar ya en estos momentos marihuana, podrías consumirla, podrías fumarla, pero además tú no la fumas. No, ya te daría 2 precisiones. Estrictamente hablando, todavía no.
Todavía no. Todavía no, porque aunque la resolución ya fue emitida por la Corte, esa tiene que bajar a nivel del juez de distrito. El juez de distrito le notifica a COFEPRIS y entonces COFEPRIS va a tener 48 horas para darnos el permiso respectivo. Eso sucederá en los siguientes días, semanas, vaya, no nos corre ninguna prisa. Pero tu pregunta me permite hacer la segunda aclaración, que es cuando eso suceda, ni antes, ni hoy, ni mañana seremos consumidores. Ese no es nuestro propósito en este litigio. Desde el punto de vista de los detractores de este fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entraron ustedes como un actor principal. La sociedad tolerante, la sociedad mexicana de autoconsumo tolerante y responsable, mejor conocido por todos como Smart, pues se enfocó en algunas voces como a las 4 personas que hicieron amparo, jugaron con la justicia para poder consumir su propia marihuana. Tú me dices, yo no consumo, ninguno de los otros 3 miembros de Smart consume. ¿Por qué lo hicieron? Por 2 razones. Uno, no es una burla de la justicia. Lo que hicimos fue hacer prevalecer un derecho fundamental, un derecho humano fundamental, que es el de la autodeterminación. El tema no es si yo soy un consumidor o no. Ya aclaré que no, porque no tengo por qué ocultarlo. Si fuera consumidor te lo diría, pero la verdad es que no. Sí, y claro, no voy a mentir. El tema fundamental es que la libre elección, es decir, si yo decido consumir o no esa u otra sustancia, es un derecho que me compete a mí y a mí nada más. Mientras yo no afecte a terceros, el Estado no tiene por qué meterse con mis decisiones. Y eso es aplicable en materia de alcohol y de tabaco, que son 2 drogas lícitas, en materia de alimentos, que podrían ser otro tipo de alimentos, otro tipo de sustancias que te pueden dañar, es más, te pueden matar. Si tú revisas la estadística, las principales causas de muerte en el país son la obesidad y la diabetes, y están íntimamente ligados con un tema de alimentación. Claro, pero no vas a prohibir los tacos, no vas a prohibir las hamburguesas. Pero si es por tema de salud y sigues la misma lógica de la prohibición de drogas, tendríamos que prohibirlos, porque hay muchos más muertos por sobrepeso que por consumo de drogas. Quien quiera consumir drogas, como quien quiera consumir tacos, como quien quiera consumir alcohol o fumar cigarros de nicotina, de tabaco, lo va a terminar por hacer. Ustedes 4 en este país, creo yo, y por favor corrígeme, acláramelo, Juan Francisco, pero creo yo que son los únicos beneficiados que pueden legalmente sembrar esta hierba, consumirla para fines propios, no lo hacen, ya me lo aclaraste, pero cualquier otro consumidor de marihuana tiene que meterse al crimen organizado de alguna u otra manera, tiene que hacerlo de una manera ilegal. Si se mete a un callejón a tratar de comprar droga y lo violan, lo matan, lo torturan, lo secuestran, se tiene que bancar el riesgo. Porque en este país, y ahí ahorita entramos al tema de la legalización, descriminalización, liberalización, etcétera, en este país fumar marihuana está permitido. Te puedes meter los churros que se te peguen la gana. Lo que no está permitido es adquirir eso que sí está permitido consumir. Es un sinsentido, ¿no? ¿O cómo está? Sí, o sea, tocas varios puntos y es que la política prohibicionista es tan absurda en sí misma que justamente te genera estas colisiones de lógica que es imposible resolver. Entonces tú tienes, por ejemplo, que efectivamente hay alguien que en los hechos, tú puedes efectivamente consumir todas las drogas que se te pegue la gana, ¿no? Y estás violando la ley. O sea, hoy por hoy estás violando la ley. ¿Si la consumes? Sí, te voy a decir por qué. Porque hay supuestamente este tema de que con ciertas dosis mínimas está no sancionado con pena privativa de la libertad ciertos eventos. Por ejemplo, en el caso de marihuana, 5 gramos. El problema es que esa es una triple mentira. A ver. Uno, porque no tienes un medio lícito para llegártela. O sea, en el momento en que tú recurras a decir, bueno, yo quiero hacer el consumo personal del que la ley habla, nada más que ¿dónde lo adquiero? El lugar que me digas vas a estar en un terreno de la ilegalidad. Pero no solamente ilegalidad, sino que tienes que ir efectivamente a hacer contacto con quienes tienen un interés perfectamente desalineado contigo. El interés de la delincuencia, ¿cuál es? Es vender la mayor cantidad posible, entre mayor lesividad tenga la droga, mayor adicción, y por lo tanto para ellos el incentivo es, no, mira, aquí te va el del carrito de marihuana, pero ahí te van todos los demás, te dan todo tu cóctel enterito, ¿no? Y lo peor que puede pasar pues es que te enganches y ahí ya estás en contacto con la delincuencia organizada. A ver, dime algo, porque esto es importante desde el punto de vista jurídico. ¿Qué es ilegal? ¿Es ilegal comprarla también aunque yo compre 10 gramos? Todos los verbos que no sea el consumo per se, o sea, todas las demás articulación, que no sea el mero consumo, estás en un terreno de ilegalidad, incluyendo las convenciones internacionales. El solo consumo es lo único que, por ejemplo, en los tratados de la ONU no está incluido como un vocablo que acarree responsabilidad y de índole penal. Todas las demás, yo creo que agarraron el diccionario de la Real Academia e fueron incluyeron tachando todas, salvo consumo. Todos. Nada más el único fue que consumo. O sea, nuestro país está en posibilidades
en consistencia con los tratados internacionales de dejar de sancionar el consumo y por eso incluyeron en esta tabla de mínimos en los que no se podría sancionar con pérdida privativa de la libertad. Pero yo te dije el primer, es que no hay forma. Sí, pero tú tienes que comprarla de una manera en algún legal. lugar, digo, hasta ahora no me han probado que la droga llueva. Entonces, mientras eso no sea el caso, tú vas a tener que allegarte de esto de alguna forma que estás pisando el terreno de la ilegalidad y por lo tanto pues ya estás en un problema. Lo segundo es que la dosis que está incluida ahí no se vende en el mercado. Tú no puedes comprar 5 gramos. Nadie te va a vender 5 gramos. No. ¿Cuántos son 5 gramos? Para que el auditorio lo sepa. Haciendo el símil de una cajetilla de cigarros. Son como 5 o 6 cigarros. 5 o 6 cigarros Más o menos. de Marlboro, tabaco, normalitos, ¿no? Pero tú, digo, y en los altos sí venden cigarritos individuales. Sí, pero son también está prohibido. Exacto. Pero 5 gramos total no los puedes. Entonces, segunda mentira. Y la mentira más grande, que esa ha pasado totalmente desapercibida, es que si te pescan con esos, vamos a poner 4 gramos, no voy a ir a los 4 gramos, ¿no? Sí, pero sabes que en ese momento eres acreedor de una sanción pecuniaria. Son 300,000 pesos la multa que... ¿Ah, sí? Claro. ¿Por qué? Pues se supone que los puedes portar. No, sí, pero no vas a ir a una cárcel, pero sí te va a ir a un MP. Ojalá que no te siembren los gramos restantes para que pases de los 5, que eso ha llegado a pasar, ¿eh? Oye, es que yo nada más traía 3. No, pues yo lo encontré en su bolsa 10. Oiga, es que usted le metió los otros 7. A ver, pero te agarran con 5 gramos, con 4 gramos y medio. Exacto. Y ya con eso te van a bajar 300,000 pesos. Vas al MP y te van a decir, efectivamente, si no te siembran los otros, efectivamente no vas a ir a la prisión. Pero tienes 2 obligaciones. Tienes que ir a una clínica de salud, que en eso estoy de acuerdo, no tengo ningún problema con eso, pero tiene una sanción pecuniaria de 300,000 pesos. Y si no tienes los 300,000 pesos, como prácticamente la mayor parte en pues este país no lo tiene. Se convierte en un crédito fiscal, ¿no? Que a ver cómo te lo cobran. Pues te pueden ir a embargar o a ver qué pasa. Pero, o sea, ya lo debes, ya quedas endrogado. Pero imagínate tú si eso es realmente una descriminalización del consumo. Ahí decir, sí, no lo vamos a meter a la cárcel, pero 300,000 bolas, a ti y a mí no nos caerían en gracia. Digo, eso es un golpazo muy fuerte. Y esa parte la omiten convenientemente. Son de estas cosas que no hablan con toda la verdad y por eso nuestro enojo con los servidores públicos, porque no revelan todos los datos. Voy a hacer un corte comercial, Juan Francisco Torres Landa, y seguimos platicando sobre este tema. Hay reacciones de todo el mundo, inclusive el presidente de la República que dijo no conviene legalizar la marihuana. Esto es Punto Cero, regresamos con más. Mi cuenta de Twitter, @LuisCárdenasMX, esperamos sus comentarios. Hablamos el día de hoy sobre la marihuana, sobre este fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y hay que ser muy claros, la marihuana sigue siendo criminalizada en nuestro país. Únicamente el fallo de la Corte aplica a cuatro ciudadanos. Hoy hablo con uno de ellos, con Juan Francisco Torres Landa. Juan, evidentemente tú eres abogado, vienen de México Unido contra la Delincuencia, fundan esta sociedad mexicana de autoconsumo tolerante y responsable, y evidentemente sabían que la COFEPRIS les iba a decir, no puedes sembrar tu propia marihuana para tu propio consumo. Todo esto obedecía a una estrategia mediática, jurídica, etcétera, etcétera. Cuéntame cómo fue. Pues mira, aquí hay que dar el crédito correspondiente. El Centro Estratégico de Impacto Social, un grupo de jóvenes abogados, y México Unido sumamos fuerza. Como todo en la vida, trabajar en equipo te fortalece. Entonces, entre 6 y México Unido dijimos, oye, es urgente que el Poder Judicial tenga una participación en este diálogo, porque lo hemos estado haciendo con el Ejecutivo, con una respuesta pues, muy pobre, tibia, ¿no? Timorata, diría yo. Con el Legislativo empezamos a trabajar bien, ¿eh? Generamos 4 iniciativas, una ante la Asamblea Legislativa, pero de repente entró... Están en la congeladora, todas. En la congeladora. Los metieron al congelador, le pusieron triple llave y durante varios años ni la llamaban nos tomar, para que me entiendas. Así de plano. Así. ¿Cuánto tardaron de que fuiste a la COFEPRIS al fallo de la Corte de hace unos días? El proyecto completo lleva 3 años. 1, digamos, en diseño, 2 en ejecución. El segundo año de estas 3 fue justamente entre que fuimos a COFEPRIS, nos negó, fuimos al amparo ante un juez de distrito, nos negó, fuimos a la revisión, temporalmente había ido a un colegiado, pero por lo importante del asunto logramos que lo atrajera a la Corte. Y en ese periodo de la Corte nos tardó 1 año básicamente. ¿De COFEPRIS a la Corte 1 año o de la atracción? De la 2 años, o sea, de COFEPRIS a la Corte 2 años en total. Así es. Te lo pregunto porque veo algunos titulares en la prensa que dicen que ahora este será el gran negocio para los abogados. Se ve que no son abogados los que están escribiendo al respecto de este tema, claro. Y de que cualquiera puede ir y ampararse y que va a caer una lluvia de amparos. Pues no es un proceso sencillo. Para empezar, que la Corte lo atraiga es muy complicado.
Y lo que sí me llama la atención es que solo se necesitarían 4 asuntos similares para que podría sentarse una jurisprudencia, pero esto no es fácil. No, y no es fácil, y por lo mismo te diría que nosotros estamos actuando en 3 frentes distintos. Uno es efectivamente fortalecer el precedente judicial que tenemos hoy en día, que es muy importante porque la ejecutoria que hoy en día se dictó, el pasado miércoles, pues digo, se dice fácil, pero fue dictada por el máximo tribunal del país. Eso lo digo porque en presidencia de repente nos dijeron como que minimizaron, ¿no? Pues esta es una resolución, pues sí, es una resolución aislada, no se legalizó para todo mundo, la Corte podría sostener otro criterio, etcétera. Afortunadamente, algunos de los ministros, incluyendo el ministro ponente Saldívar, dijo, oigan, espérense tantito, esta es una resolución importante, esta es una resolución proveniente de la primera sala de la Suprema Corte. Si alguien piensa que esto es algo así como una cuestión pasajera, pues no está leyendo la sentencia o no está asimilando el tema. Pero es cierto que nada más la aplica a ustedes 4. Sí, no, te voy a decir. Sí nos aplica a nosotros 4 en el sentido de que el derecho expresamente reconocido respecto al posible uso lúdico y el derecho a autodeterminación efectivamente está en manos de nosotros 4. Pero, y ahí está el pero importante, el análisis subyacente de lo que es el derecho humano fundamental de la autodeterminación y el libre desarrollo de la personalidad aplica para todos. Entonces, y aplica para todos es muy importante porque justamente por mi segundo línea de acción. En la primera es fortalecer la columna jurisdiccional y estamos promoviendo 4 amparos más o 4 procedimientos adicionales para sentar jurisprudencia y que entonces ya no sea potestativo el que algunos tribunales inferiores sostengan o no el criterio de la primera sala. Que dicho sea de paso, es muy probable que si a un juez de distrito le invocan el precedente, pues quiero ver si alguno dice, oye, no, la primera sala ya dijo algo, yo voy a decir lo contrario. Y si lo dijera... Que puede pasar, se va a ir para arriba. Puede pasar. Se va a ir a la primera sala y entonces ahí veremos para fortalecerlo. Por eso mi mensaje, y qué bueno que me lo preguntas, yo diría, por muy buena intención y buena voluntad que haya, les diría a nuestros, ahora sí que colegas ciudadanos, aguántenos un poquito a que provoquemos que se generen esas 4 resoluciones. Que este debate tiene que estar, digo, enhorabuena que esté en el Poder Judicial, pero este es un debate de legislativo, al final de cuentas. Por eso lo llevo al segundo, digamos, a la segunda vía, que es el razonamiento fundamental es el judicial le dice al legislativo, tú tienes una ley que por lo menos tiene 5 artículos que son incompatibles con la Constitución. Sí, claro. Tú, responsable de las leyes, haz algo al respecto. Sí, tienes que modificarlas. Así que ahora se abren al debate, pero bueno, parece ser que nada más están dando declaraciones políticas. A ver, en concreto quiero hacerte preguntas muy específicas, casos hipotéticos. Sé que no la consumen, sé que no la van a sembrar, etcétera, pero en el supuesto de que ustedes siembran la planta, ¿cuánto pueden llegar a sembrar? ¿Cuánto es autoconsumo? ¿Son 2 macetas, 1 hectárea? ¿Cuánto es? Pues mira, eso es algo que también implica justamente la problemática que va a tener COFEPRIS versus la obligación que tiene el Poder Legislativo. Entonces, la problemática que va a tener COFEPRIS es que las autoridades solamente pueden hacer aquello para lo cual están expresamente autorizados. Versión contraria a esa garantía de legalidad es que nosotros, los particulares, podemos hacer todo lo que no nos está prohibido. Entonces, aquí la resolución de la Corte pone a COFEPRIS en un serio predicamento, porque nos va a tener que emitir la autorización respectiva, pero no nos va a poder presentar muchas limitaciones, porque carece del instrumento jurídico para hacerlo. Porque hay una laguna legal. Claro, porque no existe. Porque no te puede decir que siembre 5 gramos, no se pueden sembrar 5 gramos. No puede. Entonces, eso te digo, se vuelve un tema medio académico porque no vamos a hacer uso de la autorización, pero se vuelve un tema de fondo, a la hora que COFEPRIS le diga al legislador, oye, tengo un vacío, tengo un problema serio porque cada vez que me presentan estas ejecutorias no tengo manera de imponer limitaciones. Entonces, tú apúrate a regular. Ahora, para finalizar, Juan Francisco, me queda ya muy poco tiempo de programa, quiero preguntarte las reacciones que has generado de todos los sectores, inclusive el presidente de la República, que dice no debemos de legalizar la marihuana. Esto nos puede llevar a otras drogas, esto puede provocar un problema mayor. ¿Qué dirías? ¿Cómo entrarle al debate? Francamente me parece irresponsable por parte de todos los funcionarios, empezando por el presidente y cualquier otro funcionario de menor jerarquía, que hablen de que, como que si el centro del debate fuera no legalicemos porque eso nos va a generar más problemas. Yo creo que eso denota miopía, denota quizá incluso falta de honradez en lo que son los datos duros de la prohibición. O sea, cuando tú analizas qué fue lo que pasó en México a partir de 1940, 1973, fechas claves donde la prohibición, digamos, agarró vuelo en la política que conocemos hoy en día. No ha generado un solo factor positivo, ni uno. Si la estrategia prohibicionista hubiera tenido éxito, tú y yo no estaríamos hablando de esto hoy.
No habríamos. Porque la estrategia prohibicionista descansaba, digamos, en dos factores. Uno, que es ascendente y otro descendente. El descendente es la producción y el ascendente es el precio. La realidad es que es exactamente lo opuesto. La producción está en un récord histórico y el precio está en un récord histórico hacia abajo. Es decir, las líneas están al revés de cómo sería la prohibición. Entonces, me digan lo que me digan, la estrategia es un fracaso en sus orígenes y en su objetivo. Pero peor aún, el daño que trataba de contener, no solamente no lo ha contenido, como te dije en esta estadística, en esta gráfica, ¿no? Y eso está publicado, por ejemplo, el Washington Post claro. Lo publicó, está ahí, no es un tema mío. Pero si a eso le agregas todos los daños colaterales que han generado, entonces es una locura, es esquizofrénico. Me quedo con esto, la estrategia fue un fracaso. Ahí están los datos. Juan Francisco Torres Landa, muchísimas gracias. Luis. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Fuimos a la calle, salimos a la calle, punto cero, y le preguntamos a usted qué opina sobre el tema, sobre la legalización de la marihuana, así vendido por los medios de comunicación, aunque bueno, los términos parece ser que son otros. Esto es Punto Cero, regresamos con más. Sí, claro, por supuesto, porque todo lo que se regula, se controla. Sí, entonces, mientras haya control y regulación, vamos a tener identificados todos los sitios o toda la masa de consumo que existe. No, estoy en contra, porque es que yo creo que no solamente lo van a utilizar para esos fines, no sé, pienso que se puede volver como una adicción. No, la verdad no. No, pues no, porque por donde yo vivo hay mucha delincuencia y usan mucho eso. Y no. Sí, porque he visto que ha funcionado en otros países y sí ha salvado vidas y hay gente que sí necesita de esta medicamento droga. Hasta aquí llegamos por esta noche en Punto Cero. Pásela bien, descanse. Le recordamos que estamos todos los días, de lunes a viernes, en punto de la 1 de la tarde, en www.noticiasmbs.com. Nos vemos la siguiente semana.